Para nadie la muerte pasa indiferente. La muerte nos da miedo. A veces ni siquiera nos atrevemos a pronunciar su nombre. Para muchas personas este miedo condiciona tremendamente su vida, provocándole altos niveles de miedo y altos niveles de ansiedad. ¿Quieres saber más sobre el miedo a la muerte? Pues hoy hablamos de este miedo. Bueno, pues bienvenidos a todos a un capítulo más de la teoría de la mente, donde, bueno, pues ya sabéis, nosotros estamos trabajando siempre con trastornos de ansiedad y además los trastornos que están relacionados a ella. Bueno, y hoy vamos a hablar, como ha dicho Cristina, sobre el miedo a la muerte. Esto es importante, ¿por qué? Porque el miedo a la muerte es algo que permanece oculto y sobre todo en nuestra sociedad moderna, donde, bueno, aparece de una manera muy profiláctica, muy aséptica, y solo nos encontramos con la muerte o tenemos contacto directo con la muerte, bueno, pues en los sanatorios o en lugares, bueno, muy extraños, pero todo el mundo tiene conciencia de que va a morir y todo el mundo tiene conciencia de que sus seres queridos van a morir. Podemos no hablar mucho de ello, pero casi siempre está muy presente en nuestro pensamiento, Cristina. Mm. Fíjate, Rubén, que desde que empezamos a tener conciencia, la palabra muerte nos está acompañando. Y si lo pensamos, muchos de los verbos que nos dicen y muchas de las acciones que llevamos a cabo también son destinadas a protegernos de ella. Que nos dice muchas veces, oye, cuídate mucho, ten cuidado por dónde vas, valora lo que tienes porque tienes que tener gente a tu alrededor, disfruta continuamente de la vida, incluso muchas veces también reza. Supongo que muchas intenciones, ¿no? Tienen estos verbos, pero vamos a ver que una de ellas es salvarnos del final de nuestros días. Y es que incluso verbalizar esto ha llegado a tener hasta un carácter tétrico, ¿no? El final de nuestros días, pues un último aliento, ¿no? Que está cargado de excentricidad, de dudas, de descontrol, de incertidumbre. La muerte nos da tanto miedo, Rubén, que no nos atrevemos ni a hablar de ella. Claro, por eso no es nada extraño, no es inusual que a ti también te dé miedo la muerte. A ti, a Cristina, a mí. Al fin y al cabo, hablamos de algo que no conocemos porque nadie ha vuelto para contarlo. De alguna manera es, bueno, ese gran viaje a lo desconocido, a lo que, bueno, de lo que no tenemos ninguna constancia ni ninguna certeza. Y una cosa que no le gusta a nuestro cerebro, como ya hemos hablado hasta ahora, es la incertidumbre. Entonces, bueno, frente a la muerte se produce un cortocircuito. Como no puedo resolver el problema en sí, constantemente estoy atascado en saber cómo puede ser esto, ¿no? ¿Cómo será la experiencia de la muerte? Bueno, ¿y cómo no nos vamos a sentir eso, atascados, asustados? No sabemos qué vamos a sentir y tampoco sabemos lo que nos va a ocurrir. Ujú. Y qué importante, Rubén, es que no sabemos cuándo lo sentiremos, ¿no? Hay gente que dice que estaría más tranquila si tuviera un fin, si supiera un día, ¿no? Pero que esto de enfrentarnos a una existencia que es finita, sin saber cuándo va a ser ese fin, enfrentarnos a esta incertidumbre, bueno, pues muchas veces resulta muy complicado para las personas. La incertidumbre, bueno, pues vamos a ver que es una pelea perdida continua, ¿no? Esta incapacidad para aceptarlo es no tenemos respuesta para muchas cosas, ¿no? Existe una imposibilidad para la obtención de certezas y una dificultad muchas veces para aceptar efectivamente esto, que es que no tenemos respuestas. Pero bueno, no somos tan extraños, como bien dice Rubén, si es que nuestra historia nos lo cuenta, ¿no? Solo tenemos que echar un vistazo en Internet, poner en Google la historia del ser humano con la muerte y encontraremos muchísimos documentos, bueno, que nos cuenten cuál ha sido la relación que ha establecido el ser humano con la muerte. Y vamos a ver cómo nuestra historia es también nuestra historia con la muerte. Y es que al ser humano le ha costado desde siempre aceptar su condición de finitud y ha detestado esto de que nos acabemos pues mucho antes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Tenemos que ver, para algunas personas les sirve la idea de que hay una trascendencia, de que hay una vida después de la muerte, pero para otros eso no tiene ningún sentido. Es decir, nadie pasa inmune ante este gran problema, ¿no? Porque de algún modo o otro, pues esto siempre está presente. Por eso mismo, la idea de conseguir una indiferencia ante la muerte
bueno, pues no es nada más o no tiene demasiado sentido en nosotros porque no nos puede resultar indiferente. Supongo que el problema de todas formas de la muerte no se puede resolver en la muerte, no se puede resolver en la negación. Supongo que el problema lo tienes que resolver en la vida, porque lo importante de la muerte es que dejamos lo que conocemos. Y eso es lo que está provocando, además, toda esa cantidad de incertidumbre. Así que, bueno, vamos a ver que tener miedo a la muerte es normal. Lo que sí puede perjudicarnos, sobre todo en nuestra vida, es convertir la muerte en el centro, convertir en algo que no puede pasar, que no tiene que pasar, y así todos nuestros días y todos nuestros momentos estamos constantemente con miedo a la pérdida. Y esto, claro, pues nos arruina la vida, como veis. Mm. Y es que, Rubén, la búsqueda de seguridad absoluta puede acabar siendo prácticamente una religión. Y bueno, ¿qué, cuántos ejemplos podemos poner, ¿no? Esto es tan ilustrativo como esa persona que está pasando por un proceso de agorafobia que lo que busca obsesivamente es la seguridad, un cuerpo asintomático, ese hipocondríaco que quiere saber con certeza que no tiene nada, esa persona que tiene amaxofobia, miedo a conducir y quiere tener la certeza de no tener un accidente automovilístico, o esa persona que tiene fobia social y tiene miedo a poder ser juzgado. Y supongo que aquí tenemos una gran respuesta, ¿no? Y es que las personas no nos curamos, las personas no nos salvamos a base de certezas. Una persona agorafóbica no se recupera porque tenga la certeza de que no va a volver a tener síntomas que tengan que ver con la ansiedad. Y un fóbico social tampoco se recupera cuando tiene la certeza de que nadie le va a juzgar y el que tiene miedo a conducir, de que no va a tener un accidente. Las personas, como digo, no se curan a base de seguridad absoluta ni de certezas. Las personas empiezan a salvarse, entre comillas, cuando son capaces de aceptar que nunca van a tener la certeza de no volver a tener un ataque de pánico, que por muchos esfuerzos que hagamos, tener un accidente automovilístico no solo depende de nosotros y que la crítica no está solo en nuestras manos. Podemos hacer las cosas muy bien y podemos igualmente ser juzgados. E imagino, Rubén, que esto es algo así, lo que pasa con la muerte, ¿no? Pues lo que pasa, sí, efectivamente es algo así, porque la muerte es algo con la que no podemos tener certezas. Y de nuevo aparece esa gran pregunta y de nuevo aparece esa incertidumbre. De todas formas, yo creo que estamos experimentando un montón de muertes a lo largo de nuestra vida. No solamente me refiero a las muertes físicas de personas que están alrededor y luego la nuestra, la que vendrá, sino que de alguna manera la incertidumbre va a estar en muchos de los cambios, porque la muerte no deja de ser un cambio de estado, un cambio hacia lo que sea, pero no deja de tener un poco los mismos componentes a nivel de problema que puede ser eso, un cambio. El cambio, como hemos dicho, pues genera esa idea de que, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que va a pasar? Aparece el miedo a lo que no vamos a poder controlar. Quizá parte de la cuestión es aprender a aceptar los cambios. Quizá gran parte de la cuestión tiene que ver con aceptar la incertidumbre y aceptar lo que no conoces también. Esto, por supuesto, es muy fácil de decirlo, pero el patalear, el negar, el decir que eso no es algo que pueda pasar, tampoco te lleva a ningún sitio, porque no es algo que depende de ti. Lo que sí depende de ti es la actitud que vas a tener frente a esa situación. Y ya lo decía Epicuro. Para Epicuro, por ejemplo, que ya sabéis, era un filósofo estoico. Los estoicos además estuvieron trabajando mucho con esto, con el miedo a la muerte. Para ellos era eso. Yo no puedo evitar lo inevitable, pero sí puedo saber cómo me enfrento a lo inevitable. Sí puedo entender desde qué actitud voy a aceptar lo inevitable. Mm. Pues Rubén, yo creo que con esta reflexión terminamos el vídeo de hoy. Como siempre decimos, esperamos que os haya sido de utilidad y bueno, yo creo que hemos transmitido un mensaje que tiene que ver con, oye, que es que no nos tiene tampoco por qué pasar desapercibido esto de la muerte, ¿no? Sino bueno, quizás nos invite a reflexión sobre qué podemos hacer también con esos miedos que nos acompañan. Como siempre os decimos, si queréis realizar una consulta, pues podéis hacerlo a partir de nuestro correo, que es info@amadag.com o nuestra página web, que es www.amadag.com.
Y no os olvidéis que tenemos una app y en esa app, ya sabéis, tenemos un montón de contenidos. Pues tenemos desde vídeos, tenemos también ejercicios, tenemos podcast, tenemos blog, bueno, todo para tu ansiedad en el fondo. Y en realidad para poder acceder a la app, bueno, pues vas al buscador y buscas la teoría de la mente. Y la teoría de la mente la puedes buscar tanto en iOS como en Android. Ya está, te la descargas, es gratuita y ya está. Esto es lo que vas a encontrar. Así que nada, ha sido un placer compartir también este espacio con vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el próximo.